Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la bendita palabra del Dios vivo y verdadero. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bendita sea la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, Señor, tú eres bueno, eres grande en misericordia y en verdad. Tu gracia nos alcanzó y henos aquí ahora, congregados en tu nombre para escuchar la exposición de tu palabra. Dices en tu palabra que la exposición de tus palabras alumbra y que da entendimiento a los simples, y lo creemos. Deseamos, Señor, que las simplezas de nuestra vida sean quitadas de en medio. Queremos que la simpleza sea quitada de en medio y poder vivir conforme a tu sabiduría. Oh bendito Hijo de Dios, sabiduría encarnada, Cristo Jesús, rogamos que tu Espíritu hoy dispense sobre cada uno de nosotros entendimiento, discernimiento, sabiduría de lo alto, de la celestial, inteligencia espiritual, intuición de la sabiduría. Señor, dispensa tus preciosos dones en tu pueblo, que en medio nuestro, mientras tu ley es expuesta, nuestros corazones puedan ser apretujados con tu palabra, estimulados aquellos que están en desánimo, reprendidos aquellos que están en frivolidad, exhortados aquellos que les hace falta un poco, pero también, Dios mío, que nosotros podamos ver en tu palabra el fundamento de una vida para agradarte a ti, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Padre, que tu palabra hoy, al ser expuesta, halle cabida en nuestros corazones. Te ruego por esta iglesia, te ruego por el corazón de esta iglesia, te ruego por la condición del alma de esta iglesia, de cada uno de nosotros, para que la exposición de tu palabra halle cabida en nuestros corazones, que todos al unísono, como un alma, como un mismo corazón, lleguemos a tener un mismo parecer, un perfecto pensamiento en unanimidad, que cada una de las palabras expuestas en tu escritura puedan ser nuestras, ser abrazadas con la fe que tú nos has dado, y que esto, amado Padre Celestial, nos lleve a practicar lo que realmente sabemos que debemos practicar, a obedecer aquello a lo que le decimos amén. Guárdanos, Señor, de una vida necia, de una vida hipócrita, diciendo amén a una palabra que no estamos dispuestos a obedecer. Guárdanos, Señor, de la hipocresía, de asentir a una palabra que no estamos dispuestos a practicar. Guárdanos, Señor, de la hipocresía, de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, del poder decir delante de todos amén cuando nuestro corazón no quiere ir detrás de tu palabra. Guarda tu iglesia, guarda tu pueblo de esta insana actitud, Señor. Te ruego también por mi persona, amado Padre Celestial, pues soy carne y soy débil. Necesito de tu pronta asistencia, bendito Espíritu de Dios. Quiero hablar, Señor, como delante de ti, de parte de ti, a tu propio pueblo, como un hombre, Señor, miserable a hombres miserables, como un hombre moribundo a hombres moribundos, como un hombre que necesita tu palabra, compartiendo aquello que necesita para aquellos que también lo necesitan. Amado Padre Celestial, no me permitas desviarme ni a derecha ni a izquierda, sino que me mantenga fiel a la predicación del sentido de estas palabras que tú inspiraste en tu santa palabra. Reprende mi vida, corrige mi camino, endereza mi vereda. Señor, recoge mis pies, sana lo cojo en mi vida, y que yo pueda verdaderamente caminar con fidelidad este camino de la exposición de tu palabra. Reconozco ante mis hermanos y ti que seré
más rigurosamente juzgado por estar en la condición en la que estoy de enseñar tu palabra. Te ruego la pronta asistencia y auxilio de tu Espíritu Santo. No me valgo de mí mismo, Señor, ni de mis recursos. No tengo nada, soy una vasija. Lléname, Señor, y vierte de mí, Señor, hacia ellos, tu pueblo, y que ellos reciban de ti. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos estas cosas, confiando en que eres tú el que edificas a tu iglesia, bendito Jesucristo, que eres el fundamento de esta iglesia y eres quien nos edifica y quien nos va, Señor, limando, quitando, esculpiendo, tratando, haciendo todo lo que es necesario para que nuestra grey realmente llegue a tener el carácter cristiano y la mente cristiana. Amado Padre Celestial, nos encomendamos a ti. Este es tu servicio, es para tu honra y tu gloria. Ni siquiera es principalmente para nuestra edificación, es principalmente para tu gloria y en segundo orden o prioridad para nuestra edificación, lo cual te rogamos encarecidamente que si hemos hallado gracia ante tus ojos, nos concedas lo que hemos pedido en esta humilde oración. En el nombre de Cristo Jesús están con acciones de gracias nuestras plegarias ante ti. Amén. Puede sentarse, hermano. Por la bondad del Señor hemos venido exponiendo el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Filipenses, tal cual como hoy hemos leído desde el versículo 1 hasta el versículo 4, pretendiendo con la ayuda del Señor exponer tanto el 3 como el 4 en su debido contexto. Hemos de recordar que lo que viene hablando el apóstol Pablo, lo último que habló el apóstol Pablo, y que estuvimos viendo en predicación, fueron los versículos 1 y 2 de este mismo capítulo. Veíamos que el apóstol Pablo rogaba a los filipenses diciendo que si en ellos había alguna consolación en Cristo, si había algún consuelo de amor, si había alguna comunión del Espíritu, si en ellos había algún afecto entrañable, misericordioso, les ruega que completen su gozo. Y la forma en la que él desea que los filipenses completen su gozo es que los filipenses puedan todos sentir lo mismo, tener el mismo amor, andar unánimes y sintiendo la misma cosa. Tener una unanimidad de criterio y una unanimidad de afectos también, en actitud y en práctica. Y básicamente, unado a estos mismos dos versículos y hablando en ese mismo contexto, el apóstol Pablo continúa en el versículo 3 y 4. Digamos que desarrollando un poco más la idea que ya ha dicho en el versículo 1 y el versículo 2 correspondientemente. Así hoy entonces hablaremos del versículo 3. Él comienza diciendo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Como antes fue expuesto, amados hermanos, a Pablo le interesa la verdadera unidad en el cuerpo local de creyentes. Pero él sabe que para que una verdadera unidad pueda llevarse a cabo, se hace necesaria una verdadera humildad. No puede haber una verdadera unidad si no es antes precedida también de una verdadera humildad. Y estos dos textos que vamos a ver hoy han de hablarnos potentemente acerca de la humildad verdadera en cuanto a la actitud, como también en la práctica. Esta será una antesala vigorosa a los versos del 5 al 11, donde Pablo enfocará toda su fuerza argumentativa en el excelso ejemplo de la humildad del Señor, cuando más adelante desarrollará la doctrina de la humillación de Cristo y seguidamente la doctrina de la exaltación de Cristo. Así que comencemos con este primer texto,
El apóstol Pablo dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y aquí voy a hacer la primera pausa para desglosar un poco esta primera sentencia. El apóstol Pablo reconoce que hay ciertos asuntos que dentro de la iglesia en Filipos están causando disensiones o divisiones. Y por esto, por supuesto, el imperativo negativo es el que sigue: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esto coincide, por supuesto, con el pensamiento recién expresado diciendo que él desea que todos ellos sientan lo mismo, tengan el mismo amor, sean unánimes y sientan todos una misma cosa. Si verdaderamente esto es lo que desea el apóstol Pablo, y ciertamente afirmamos que así es, por supuesto, la consecuencia lógica es que el apóstol Pablo no puede ver con agrado que se hagan las cosas por contienda o por vanagloria en la iglesia que él quiere, que sientan lo mismo, tengan el mismo amor, sean unánimes y sientan todos lo mismo. Así que vamos a ver un poco qué es lo que en la mente del apóstol Pablo significa hacer algo por contienda y luego hacer algo por vanagloria. Permítame darle algunas definiciones del vocablo eritheian, que es el vocablo utilizado por el apóstol Pablo cuando leemos en la versión Reina Valera del 60 la palabra contienda. Este vocablo eritheian tiene al menos 3 definiciones que he querido utilizar para esta enseñanza. Cito la del Helps. El Helps dice: actuar en beneficio propio, independientemente de la discordia o contienda que esto cause. Es una ambición egoísta. Antepone el interés propio a lo que el Señor declara correcto o lo que es bueno para los demás. Vemos claramente que en el vocablo eritheian, el Helps entonces nos da varios vocablos que son de suma importancia para entender el significado de esta palabra que se traduce aquí como contienda. Vemos el beneficio propio, vemos ambición egoísta, el interés propio antes que lo que el Señor declara correcto o lo que es bueno para los demás. Así que hay varias cosas que resaltan en ese concepto y que estaremos desarrollando un poco más adelante. El Thayer dice en su diccionario: un deseo de exponerse, un espíritu partidista y faccioso que no desdeña las artes bajas, partidismo, fraccionamiento. Este concepto, por supuesto, aunado al que venimos trayendo de Helps, nos da una forma un poco más integral de lo que venimos estudiando. Según el Thayer, entonces, hay varias cosas que resaltan en eritheian. Hay un deseo de exposición. Hay también un espíritu partidista y faccioso. Partidista es tomar un partido alejándose del resto. Faccioso significa tomar una facción y alejarse del resto. Por supuesto, eso dentro del cuerpo de Cristo produce daño. Y también una cosa que es elemental dentro de la definición de Thayer es que dice: no desdeña las artes bajas y produce fraccionamiento. Cuando él dice no desdeña las artes bajas, es que puede estar dispuesto a utilizar hasta las cosas más bajas que pueda tener a la mano con tal de lograr lo que quiere lograr. Es una ambición, recuerde lo que el Helps dice, es una ambición personal, hay un interés propio allí que antepone incluso antes que el de los demás, así que está dispuesto a utilizar la bajeza que tenga a la mano para poder llegar a completar su fin. Y al final, por supuesto, eso va a ocurrir que resulte en un fraccionamiento, en una fractura de la unidad en donde esa persona está actuando de esa manera. Y culmino la tercera concepción con el Strong. El Strong dice: la búsqueda de seguidores y adherentes por medio de regalos. La búsqueda de seguidores, por lo tanto, entonces, ambición, rivalidad, egoísmo, una pelea, facción. Ahora, elementos resaltantes de la definición de Strong: búsqueda de seguidores y adherentes por medio de regalos. Ambición, que ya lo tiene el Helps también. Rivalidad, que es un sinónimo de contienda, lo hemos tenido en la traducción. Egoísmo y, por supuesto, una pelea. Es decir, comienza disputa con respecto a aquello. Entonces tenemos básicamente que estos 3 conceptos que nos dan los diccionarios acerca de este vocablo nos dan una idea un poco más formada e informada
acerca de lo que estamos estudiando. Así entonces, cuando el apóstol Pablo dice, nada hagáis por contienda, teniendo todo esto en mente que hemos escuchado, entendemos mejor a qué hace referencia el apóstol Pablo. Por ejemplo, cuando el Strong dice la búsqueda de seguidores y adherentes por medio de regalos, se refiere precisamente a esa forma diabólica en la que algunos, llevando hacia otros su facción, compran la conciencia de los otros por medio de lo que les da, tratando de producir otro faccioso más, reproducir su facción en el otro. Digamos que en un sentido es parecido a lo que los fariseos hacían, ¿no? Jesucristo les reclamaba a los fariseos y les decía, ustedes recorren mar y tierra en busca ¿de qué? De un solo prosélito. Y cuando lo encuentran, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno e hijo del diablo que ustedes. Esas no son palabras suaves. Y no son palabras suaves porque no es una situación suave o frágil o endeble o superflua o algo que no debe tomarse en cuenta. Una persona que tiene actitudes facciosas, una persona que tiene ambición personal, una persona que está procurando su propio interés antes que el interés de los demás o el beneficio de los demás, es una persona que puede utilizar de estas artes bajas, como dice Thayer, tratando de lograr aquello que se ha propuesto lograr en su mente. Recordemos como un ejemplo bíblico también lo que sucedió con Absalón y su padre David. ¿Lo recordamos? Absalón, ¿no?, comenzó a comprar las conciencias del pueblo, regalándole palabras, asegurándole promesas que en realidad él no estaba dispuesto a cumplir y que no tenía capacidad de llegar realmente a dar. Pero con tal de hacerse del reino, por su ambición personal, por su egoísmo, por su centrismo en el ego, entonces comenzó a actuar feamente contra su propio padre, aun cuando sabía que Dios le había dado el trono a su padre. Todos sabemos la historia de cómo Absalón salía al pueblo y cuando se dirigían hacia el rey, los atajaba, se arrodillaba ante ellos, una actitud de adulación, se arrodillaba ante ellos, les besaba la mano y dijera, ojalá hubiera en el reino alguien que pudiera atender tu caso, tratando precisamente de desvirtuar el asunto. Ojalá hubiera en el reino alguien que pudiera atender tu caso y quién me diera a mí el ser puesto por juez en Israel y poder llevar a cabo estas cosas y que la justicia fuera llevada a cabo. Obviamente el deseo de él no era la justicia, obviamente el deseo de él ni siquiera era un gobierno correcto. Él tenía una ambición personal, él ambicionaba su propio interés. Era lo que había en él. No había el bien de los otros. Su deseo no era realmente el impartir la justicia y hacer un bien al otro. Su deseo era satisfacer su interés personal. Y un último ejemplo que pudiera también colocarse en este contexto para entender más o menos lo que está hablando el apóstol Pablo cuando dice nada hagáis por contienda, es el ejemplo del hombre llamado en la escritura por el apóstol Juan Diótrefes. Diótrefes, el apóstol Juan, dice claramente que este hombre ambicionaba la primacía. Y como este hombre ambicionaba la primacía, colocaba en pugna las palabras de los apóstoles y se oponía a ellos y no dejaba que los hermanos recibieran a quienes los apóstoles estaban enviando, nada más y nada menos. Este hombre tenía una ambición dentro de su corazón y dice la escritura que estaba ambicionando la primacía, quería ser el primero entre ellos. Y como esta ambición estaba en su corazón, esto le dirigía a hacer facciones dentro del cuerpo de Cristo, a fracturar la unidad del cuerpo de Cristo y a arrastrar en facciones a gente detrás de él. Por lo que por supuesto el apóstol Juan habla severamente en su carta contra él, diciendo que se las vería con él. El apóstol del amor era un apóstol bastante severo también. Así, teniendo ya una idea un poco más clara de algunos ejemplos bíblicos de lo que significa este vocablo, podemos ahora entonces entender que dado que el apóstol Pablo ha exhortado en el texto anterior que sean de un mismo criterio, de un mismo amor, que sean unánimes en pensamiento y propósito, entonces es congruente que lo primero que él les diga es que no actúen con la ambición propia del egocentrismo.
Esto, por supuesto, el egocentrismo, generaría rivalidad y contención en medio de los filipenses. Pablo sabe que si ellos actúan con un espíritu partidista y faccioso, cada cual buscando satisfacer el ego, no tardarán en destruir completamente a la iglesia desde sus propias entrañas, desde adentro, es decir, desde los mismos miembros. Para el pensamiento del apóstol Pablo, lo que más puede dañar la unanimidad de la iglesia en Filipos es el egocentrismo de sus propios miembros. La arrogancia ambiciosa del egocentrismo de algunos filipenses, tarde o temprano, provocaría disputas, como bien afirma el proverbio en el capítulo 13, versículo 10, ciertamente la soberbia parirá contienda. Para Pablo, el pecado de las rivalidades y los pleitos por egocentrismo están al mismo nivel que los pecados más escandalosos como el homicidio, la fornicación, la hechicería o incluso las orgías. A veces suele olvidarse dentro del cristianismo que ciertos pecados que nosotros por costumbre hemos hecho un poco más respetables, entre comillas, en medio nuestro, las Escrituras los condenan con el mismo vigor que el resto de los pecados que ante los ojos de Dios siguen siendo asquerosos. Veamos Romanos capítulo 1, para un ejemplo de esto. En Romanos capítulo 1, versículo 29, notemos lo que el mismo apóstol Pablo dice en este contexto y acerca de esto que estamos afirmando. Hablando acerca de aquellos que Dios los entregó una mente reprobada para hacer lo que no convienen, en el versículo 29 Pablo los describe de esta manera: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Si nosotros podemos leer con sinceridad este texto, y si admitimos con la misma sinceridad que el apóstol Pablo ha colocado todo este grupo de pecados a un mismo nivel con respecto o con relación a Dios, tendremos que admitir que las contiendas dentro de una iglesia son tan aborrecibles a Dios como puede serlo, por supuesto, el pecado de fornicación, como puede serlo el pecado de un homicidio, como puede serlo el pecado también de la perversidad, de la avaricia o de cualquier forma de maldad. ¿Se entiende eso, hermanos? Están al mismo nivel. Nosotros solemos hacer con algunos pecados el distanciarlos un poco y decir, bueno, esto no llaman tanto la atención. Y como a nuestra vista no llama tanto la atención, pensamos que el Señor no los castigará de la misma manera. O pensamos que de alguna manera Dios respeta un poco más o es más tolerable con algunos pecados que nosotros consideramos como respetables a nuestros propios ojos. Pero para Dios, el pecado de la contienda es igualmente aborrecible que el pecado de la fornicación. Mire esto, vamos a Gálatas capítulo 5, rápidamente para aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. En Gálatas capítulo 5, cuando hablamos de las manifestaciones de la carne, mire lo que dice en el 19 y hasta el 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Escuche, son obras de la carne, que son, ¿cuáles? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nuevamente, para el apóstol Pablo, las disensiones están al mismo nivel que las herejías. Las contiendas están al mismo nivel que las orgías. Los pleitos, los celos, la ira están al mismo nivel que los homicidios.
Para un Dios que es 3 veces santo, que es muy puro de ojos para contemplar con agrado el mal, como dice el profeta Habacuc, la iglesia no puede pretender que el Señor tolere los pleitos, contenciones, divisiones y facciones dentro de una congregación, mientras al mismo tiempo aborrece las orgías, hechicerías, homicidios y maledicencias. Dios no ve nuestros pecados respetables. Por eso el apóstol Pablo les advierte a ellos y les manda a los filipenses: nada hagan por contienda, nada hagan por rivalidad, no hagan nada con esa ambición personal que produce pleitos, que produce contención, que produce esa misma disensión en el cuerpo de Cristo. Si ya son aborrecibles estos pecados fuera en el mundo, ¿verdad que sí? ¿Cuánto más lo son que sean practicados dentro de aquella que la Biblia llama columna y baluarte de la verdad, y que ha sido redimida y santificada en la sangre del pacto de Jesucristo? Creo que es muy horrendo, creo que es horrible. De esto mismo Santiago afirma claramente en su carta. Vamos a ir a Santiago rápidamente. Santiago está justo después de la carta de Pablo a los hebreos. En el capítulo 3 Santiago dice esto, sígame, versículos 14 al 16 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ¿qué hay? Allí hay perturbación y toda obra perversa. ¡Wow! Es increíble. Y digo que es increíble no lo que la palabra del Señor está diciendo. Es increíble que en las iglesias sucedan estas cosas. Celos amargos, contención en el corazón, jactancia contra un hermano. Santiago dice: es mentir contra la verdad. Es mentir contra la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende de lo alto. Esa es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Es una sabiduría que tiene por patrón o estándar a Satanás mismo, no a Dios, no al Logos encarnado, a Cristo, la sabiduría encarnada. Y culmina Santiago de una manera tan precisa diciendo: donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Este es el punto. Como Pablo precisamente desea la unidad del cuerpo local de creyentes en Filipos, como Pablo desea la unanimidad de criterio dentro de la iglesia en Filipos, les dice: no hagan nada por ambición personal, no hagan nada por contienda, por rivalidad. ¿Por qué? Porque donde hay contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Se da cuenta cómo esto coincide plenamente con la definición que estábamos tratando de este vocablo? La persona que tiene en su mente o en su corazón eritheian está dispuesto incluso a utilizar de las artes más bajas para lograr su fin. Porque su fin no es el buscar el bien del otro, su fin es satisfacer el interés propio, el interés personal. Termina creando por esa perversión una rivalidad que fractura la unidad del cuerpo de Cristo. Hermanos, esto es muy sencillo. Si nosotros viéramos que esto sucediera en una empresa, ¿qué pasaría con la empresa si uno de estos factores que importan en su trabajo y están haciendo un trabajo que es necesario, comienza por supuesto con una actitud como esta? A la postre, ¿qué cree usted que es lo más plausible que ocurrirá en una empresa con trabajadores de esta categoría o calidad? El sentido común nos avisa que al menos tendrá graves problemas internos que, si no se atienden a tiempo, la empresa en su conjunto correrá peligro.
Porque así como un engranaje al fallar concurre con ese daño a otros engranajes y a su vez al mismo sistema integralmente, hermanos, lo mismo sucede con cualquier área de la vida, y nuestro punto principal aquí es que lo mismo sucedería con una iglesia local. Por eso Pablo está tan preocupado que ellos puedan entender que en pro de poder mantener lo mismo, sentir lo mismo, de tener un mismo amor, de ser unánimes en criterio y pensamiento y propósito, ellos nada hagan por rivalidad, por contención, por ambición personal. Quien actúa de esta manera, en vez de buscar el beneficio del cuerpo, está buscando el beneficio de sí mismo. Esta ambición personal, esta soberbia, como dice el proverbio, parirá contienda. Y la contienda parirá fractura. Y la fractura parirá, por supuesto, destrucción, la desunión completa. El apóstol Pablo sabe perfectamente que cuando una persona se propone buscar su propio interés a cualquier precio, terminará dividiendo y destruyendo la unidad de la iglesia con sus facciosas rivalidades. De tal modo es la preocupación de Pablo acerca de este asunto particular que en casi todas sus cartas a las iglesias él exhorta que no tengan rivalidad y disensiones entre ellos. Más bien, al contrario, Pablo siempre está exhortando que se reconcilien entre ellos y que se pongan de acuerdo. En casi todas las cartas el apóstol Pablo reprende y aconseja lo mismo. De hecho, en nuestra propia carta, un poco más adelante, el apóstol Pablo estará reprendiendo a Evodia y a Síntique. ¿Recuerdan que les hablé la semana pasada acerca de ellas y que estaríamos viendo mucho más adelante? Ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo, que tengan un mismo sentir, que tengan un mismo criterio. De alguna manera la rivalidad entre estas dos hermanas había llegado a oídos del apóstol Pablo. Y no puede haber llegado a oídos del apóstol Pablo a menos que no fuera una rivalidad importante allí dentro. Y no era la única rivalidad que estaba aconteciendo. No era la única cosa que estaba aconteciendo. Había muchas cosas que estaban haciendo peligrar la unanimidad de la iglesia en Filipos. Habían varios que estaban obrando por celo o ambición personal y produciendo así entonces contienda, que en vez de hacer el asunto para el bien de los otros, en vez de tener el deseo de bendecir sinceramente al miembro del cuerpo de Cristo, a los miembros del cuerpo de Cristo, y en vez de procurar primero el beneficio del cuerpo de Cristo antes que el suyo propio, en su mente está la ambición personal. Recuérdelo, Diótrefes, Absalón, cada uno de ellos con su ambición personal. Judas mismo, que entregó a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué lo entregó? Ambición personal también. Ambición personal también le llevó a traicionar y a fracturar la unidad de los 12 junto con Cristo. De modo entonces que Pablo lo que está haciendo al decirle nada hagan por contienda es requerirle que no hagan nada con una pretensión egoísta, pensando en sus ambiciones, puesto que terminarán generando rivalidad en medio de la grey de Dios. Por supuesto, todo esto sería completamente contrario a lo que Él recién les ha rogado en el versículo 2 y lo que desea de ellos en el versículo 27 del capítulo 1, que es que estuvieran unánimes luchando por la fe del Evangelio. ¿Lo recuerdan? Que ya lo hemos visto las semanas pasadas. Así entonces Pablo, si sabe que los filipenses necesitan ponerse de acuerdo, lanza la espada de la verdad justo en el punto en donde debe dar. Nada hagan por contienda, nada hagan por ambición personal, nada hagan por egoísmo. Centre su atención un momento, y ya concluimos con esta palabra para pasar a la siguiente. Centre su atención un momento en la palabra egoísmo. La palabra griega, ego, significa yo. Egoísmo es básicamente centrismo en el yo. Estar centrado en el yo. Una persona que es básicamente egoísta, esta persona tendrá sus pensamientos rodando alrededor
de Él, circundando en Él. Estarán dando vueltas sus pensamientos alrededor de Él. Por supuesto, la consecuencia lógica de una persona que tiene egoísmo en el corazón no es que solamente los pensamientos van a ir alrededor de Él, sino que las prácticas que serán consecuentes a esos pensamientos también van a girar en torno y alrededor de Él. Porque no va a estar procurando el bien del cuerpo, estará procurando su propio interés. No estará dispuesto a sacrificarse, a abnegarse, a quitarse de sí mismo para darle a otro. No ese es el fin. Eso no es lo que define al egoísmo. Eso define más bien a lo contrario al egoísmo, altruismo, el otro, altruismo. El egoísta no piensa como altruista, el egoísta piensa centrado en sí mismo. Y por esa ambición personal, por ese desmedido interés en sí mismo, terminará produciendo en una congregación disensión, peleas, pugna, facciones, divisiones. Y el apóstol Pablo aborrece esto, a tal punto que lo coloca, como hemos visto, al mismo nivel que las orgías, las hechicerías, las borracheras, las fornicaciones y los adulterios. Hermanos, ¿quién aborrece la hechicería? Amén. ¿Aborrecemos la hechicería, hermanos? Amén. ¿Aborrecemos el adulterio y la fornicación y la lascivia? Amén. ¿Aborrecemos los homicidios y la avaricia? Amén. ¿Aborrecemos de la misma manera las divisiones, contenciones, facciones, discusiones y peleas y pugnas dentro de la iglesia cristiana? ¿Se da cuenta que no suena ni siquiera igual en peso de la conciencia? El cristianismo no le da igual peso, lamentablemente, en esta iglesia moderna, no le da igual peso a esto. Decir, fulano cayó en adulterio, pero fulano tiene ambición personal y está contendiendo por esa ambición personal con otro. Bueno, esas cosas pasan, hermano. Tú sabes, la cizaña está sembrada con el trigo y todo aquello. De alguna manera, automáticamente nuestra mente, nuestro engañoso corazón pretende que la disensión, la contienda, la rivalidad es como una especie de pecado de categoría menor. Es como si el adulterio Dios lo aborrece más, pero la contención no tanto. Dios está más dispuesto a perdonar la rivalidad que la orgía. Y si decimos una persona cayó en orgía y decimos otra persona cayó en contención, ni siquiera escucharíamos que alguien cayó en contención. Eso es el pan diario, no pasa nada. Pero fulano cayó en orgía. Nuestro entendimiento debe ser restaurado. Nuestro entendimiento debe ser reformado por el poder de la palabra del Señor. Nuestro deseo no debe ser permitir que las contenciones, rivalidades o contiendas se hagan naturales o más perdonables, entre comillas, ante Dios. Nada hagáis por contienda, le dice Pablo a los filipenses, y nos dice el Espíritu a nosotros también, que nada hagamos por contienda. Si verdaderamente queremos sentir lo mismo, tener el mismo amor, estar unánimes en propósito y criterio, nada podemos estar haciendo por ambición personal, por contienda, por rivalidad. En segundo lugar, en esta misma sentencia está la palabra vanagloria, o traducida como vanagloria en nuestra traducción. Y está bien traducido vanagloria. Él entonces exhorta, nada hagáis por vanagloria. El vocablo utilizado por el apóstol Pablo es kenodoxian. Tengo al menos aquí las tres usuales definiciones que uso. El Strong usa tal cual nosotros tenemos en la Reina Valera, vanagloria, pero añade también el mismo concepto de orgullo vacío. No encontré una mejor traducción para eso, empty pride, orgullo vacío. El Helps traduce un estado de orgullo el cual está carente de base o justificación. Esto me llamó poderosamente la atención. Un estado de orgullo el cual está carente de base o justificación, porque se refiere el Helps a un estado de alta estima del individuo a sí mismo, es decir, el individuo se tiene una alta estima a sí mismo
careciendo de un fundamento real para tenerse esa estima a sí mismo. Así de pretencioso, así de arrogante, así de soberbia es la vanagloria. Y por último, la definición del Thayer. Thayer dice vanagloria, como ya lo vimos, orgullo vacío, como dice el Strong, y dice estima propia carente de fundamento, como dice también el Helps. Así que tenemos tres definiciones aquí que concuerdan en la misma sustancia de lo que es kenodoxia. Aquí vemos que esta palabra compuesta por estos dos vocablos, kenosen, que es vaciarse o vacío, y doxia, que es gloria, vacío de gloria o gloria vacía, gloria fútil, gloria inútil, gloria sin sustancia, gloria sin fundamento, es lo que básicamente el apóstol Pablo está apelando al decir, nada hagan por vanagloria. En esto vemos que en el pensamiento paulino, acerca de la unanimidad verdadera de la iglesia, no solo no debe tener lugar la rivalidad del egoísmo, sino que tampoco deben haber acciones que persigan la vanagloria. Si alguno de los filipenses actuaba buscando su propia gloria en lo que hacían, antes que el bien de los otros, aquella gloria era, como hemos dicho, una alabanza fútil, un orgullo inútil y vacío. Por ello Pablo utiliza este vocablo. Para la mente de Pablo, quien hace las cosas de esta manera, es decir, buscando su propia gloria, esa alta estima que tiene de sí mismo es carente de fundamento. No tiene fundamento, no tiene soporte, no tiene apoyo, no tiene una razón real para su satisfacción y alta estima. En el sentido más estrictamente etimológico, la vanagloria vendría a ser un orgullo imbécil. Pues es una gloria vacía de fundamento o soporte. Eso es lo que significa la palabra imbécil por los que por primera vez la escuchan de mi boca. Imbécil significa sin soporte, sin fundamento, sin bastón, sin apoyo, imbacilus, sin apoyo, sin fundamento. Esto es la vanagloria, un orgullo imbécil. Un orgullo que no tiene ningún fundamento, una alta estima que está carente de sustancia. Pablo sabe que quienes obran por vanagloria no persiguen la gloria de Cristo. Aquí veremos ahora el contraste de este asunto. Por lo tanto, aquellos que buscando su propia gloria y no procurando la gloria de Cristo, actúan de esta manera, lo hacen contra la unidad del cuerpo de Cristo, la iglesia. Por supuesto, tarde o temprano, actuar buscando la vanagloria o por vanagloria causará que en la iglesia hayan disensiones y terminarán fracturando la grey en esas facciones. Andarían conforme a la carne y no conforme al espíritu, obviamente. Escuchen lo que el Proverbio 25:27 dice: el procurar la gloria propia no es gloria. Sencillo. El procurar la propia gloria no es gloria. Así entonces este proverbio concuerda perfectamente con lo que kenodoxian, en la negación de Pablo, está tratando de darles a entender, o que explícitamente manda a los filipenses. Nada hagan por vanagloria, no busquen su propia gloria es vacía. La propia gloria no es gloria. Bien dijo un antiguo predicador que el orgullo es la madre y la reina de todos los defectos. Escuchen, en su comentario a este texto, Calvino decía: vanagloria significa cualquier gloria en la carne, porque ¿qué motivo de gloria tienen los hombres en sí mismos que no es vanidad? Y después de una tonta admiración de nosotros mismos, surge el desprecio por los hermanos. ¡Wow! ¡Qué puntual! ¡Qué puntual! Así es como actúa la vanagloria en el corazón. Dado que procura su propia gloria y una gloria vacía y no la gloria de Cristo, se enaltece a sí mismo con esta gloria fútil, con este orgullo estúpido e imbécil, y termina por último despreciando a los hermanos, creando división, creando disensión, creando pugnas, fracturando la división en el cuerpo. William Hendrickson comenta también en su comentario a este texto, dice:
Si cada uno piensa nada más que en sí mismo, ¿cómo podrá lograrse la unidad? Sencillo. Y es un pensamiento completamente pertinente. Si cada uno piensa en sí mismo, en su propia gloria, ¿cómo podrá lograrse la unidad? Si no se busca la gloria de Cristo en conjunto, ¿cómo puede lograrse la unidad? Pues como Calvino decía, esa gloria que se ocupa de la carne, de la propia carne, y no de dirigir la gloria a Cristo, termina, por supuesto, por despreciar a los hermanos. El enaltecimiento le llevará a despreciar a los hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos no son como yo. Ahí está de lleno la vanagloria. No son como yo. Y comienzo. Es como la narrativa de nuestro Señor Jesucristo cuando, hablando acerca de los fariseos, decía que había un fariseo y había un publicano que llegaron al templo e iban a orar. ¿Recuerdan el pasaje? Y entonces el Señor Jesucristo decía pues que mientras el publicano estaba arrodillado, humillado, decía, perdóname, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Aunque hablaba de sí mismo, miren los términos en los que hablaba de sí mismo, pedía perdón al Señor por sus pecados. Pero el fariseo, dice el Señor Jesucristo, que él oraba para consigo mismo. Es increíble. Él no oraba al Señor, él oraba para consigo mismo, diciendo, Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como este publicano pecador. Yo doy el diezmo de todo lo que yo gano y yo ayuno y yo hago esto y hago lo otro y aquello y para allá y para acá. Él estaba centrando su gloria en su propia carne, no buscaba darle gloria a Dios. No buscaba darle gloria a Dios. Todas las cosas que él estaba haciendo, si bien no son pecaminosas en sí mismo, que no era pecaminoso que él las hiciera, él estaba procurando su vanagloria. No procuraba darle gloria a Dios, oraba para consigo mismo. Él no dirigía la gloria hacia Dios, él se daba gloria a sí mismo, complacía su propia carne. Él no buscaba la gloria de Dios. Vemos entonces que es el deber de los creyentes a los que Pablo les está escribiendo, y obviamente el nuestro también, hacer todas las cosas procurando la gloria de Cristo siempre, no procurando la gloria nuestra, porque procurar nuestra propia gloria no es gloria, sino que todo lo que hagamos persiga la gloria de Cristo, no nuestra propia gloria, porque sería vanagloria. 1 Corintios 10:31 dice claramente, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No se nos manda a que dejemos de hacer las cosas buenas que debemos de hacer. Se nos manda a que las hagamos para la gloria de Dios, que Dios sea glorificado en ello. De esto mismo el apóstol Pedro también manda diciendo en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a los oráculos de Dios. Si alguno sirve, sirva conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Toda la Escritura nos dirige hacia esta dirección. Como dice claramente la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es dar gloria a Dios y gozar de Él para siempre. De modo que en lo que Pablo manda que no se haga, nada hagáis por ambición u orgullo vano, la vanagloria, vemos que la vanagloria, así como el egocentrismo del cual antes estuvimos hablando, no contribuyen a la unidad del cuerpo de Cristo. Tanto el uno como el otro solo pueden hallar lugar en corazones que se van cargando cada vez más de soberbia. Es decir, en los corazones de quienes se estiman superiores a sí mismos antes que a los demás. Y el soberbio realmente no piensa en el bien de los demás y por ende no servirá a los demás. Este es el asunto. La soberbia termina siendo precisamente el fundamento de aquella inutilidad de un creyente en una iglesia, porque ya no está procurando el bien superior, el bien de todos,
Ya no está procurando el servicio a todos. Porque si de alguna manera él queda en detrimento, si él tiene que servir quitando de lo suyo, entonces así no se puede. Así no sirve. Si yo tengo que gastar de lo mío para entonces poder servir a otro, así no se puede. Yo tendría que hacer esto sí y solo si yo voy a tener un provecho de regreso en lo que yo esté haciendo. Algo así como el mercantilismo. Algo así como una inversión, ¿no? Si yo voy entonces a ayudar a un hermano, yo espero que al menos el hermano, como lo diríamos nosotros como ministros, si voy a aconsejar a una pareja, un matrimonio, por lo menos que los hermanitos me den 1 kilo de arroz, ¿no? Por lo menos, ¿no? Una harina, por lo menos, ¿no? No estoy diciendo que si un ministro acepta esto de buena gana, que voluntariamente, ojo con esto, algún matrimonio quisiera darle eso, estuviera en pecado. No, estoy diciendo de la ambición personal, de que están haciendo esa obra entonces, y se hace así por vanagloria, buscando su propia gloria, buscando su propio interés personal. La base de este servicio no es la gloria de Dios, es ¿qué cosa? La soberbia, la gloria del hombre, la gloria de la propia carne. Soberbia. No va a estar dispuesto a gastar de sí mismo para servir a otro, aunque se quede él sin nada y el otro nada tenga que devolverle a cambio. La soberbia no puede admitir eso. La soberbia debe recibir la adulación, la gloria, que su carne sea abrazada, que su carne sea palpada por los demás, por la adulación de los demás. La soberbia procura esto, es el fundamento del egoísmo y de la vanagloria. Tomás de Aquino decía acerca de esto, decía: soberbio es el que tiene un amor desordenado hacia su propio bien por encima de otros bienes superiores. Qué hermoso, qué puntual, qué conciso. Repito, soberbio es el que tiene un amor desordenado hacia su propio bien por encima de otros bienes superiores. He allí la esencia, la médula, la sustancia de la soberbia. Por eso el soberbio no puede hacer otra cosa que hacer las cosas por contienda o por vanagloria. La soberbia le impulsa a esto. No busca el bien de los otros, busca el suyo propio, aprovechándose de los otros. Hasta ahora en todo esto hemos visto que la soberbia es el fundamento para la rivalidad ambiciosa y el orgullo vanaglorioso del cual habla el apóstol Pablo. Pero la soberbia es diametralmente opuesta a la humildad. Y la humildad, esta última, es la que resulta ser el correctivo para el mal del que estamos hablando. De hecho, el apóstol Pablo dice claramente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Resulta ser ese correctivo. Notemos cómo el apóstol contrasta lo que no se debe hacer y la actitud con la cual no se debe actuar, con lo que sí se debe hacer y la actitud con la que sí se debe actuar. Dos cosas: lo que se hace y la actitud con la cual se hace. Y hay un contraste entre quien lo hace con soberbia y quien lo hace con humildad. Pablo dice: antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. He aquí la grandiosa diferencia entre el soberbio y el humilde. El soberbio busca su propia satisfacción personal, sus propósitos, sus agendas, sus ambiciones, y no está dispuesto a ceder de lo que está ganando en ello para poder procurar que otro se vea beneficiado en ello. No lo está. El fundamento para la vanagloria, para el orgullo ufano y para la contención o la rivalidad, la ambición personal de la que habla el apóstol Pablo, es la soberbia. Diametralmente opuesto a esto es la humildad. El vocablo que el apóstol Pablo utiliza para humildad es tapeinofrosune. ¿Qué vocablo? Tapeinofrosune. Nuestro hermano Rafael se lo sabe de memoria. El Thayer expresa su concepción de este vocablo de esta manera. Escuche, es hermoso.
tener una opinión modesta de uno mismo, tener un profundo sentido de la pequeñez moral de uno mismo. Sencillo. Y es hermosa la definición, una opinión modesta de uno mismo, una opinión que no va hacia la exageración, que no va hacia la mentira y que no se torna, por supuesto, buscando por ambición personal la vanagloria, pues tiene un profundo sentido de la pequeñez moral de uno mismo. ¿Por cuál razón una persona en humildad tiene un profundo sentido de la pequeñez moral de uno mismo? Bueno, escuche la definición del Helps en cuanto a tapeinofrosune. Dice, es una virtud de adentro hacia afuera, es decir, que ocurre desde adentro hacia afuera, que se produce, escuche, al compararnos con el Señor en lugar de compararnos con los demás. Primero, esto ocurre por causa de que nos comparamos con el Señor antes que compararnos con los demás. Esto alinea el comportamiento con esta revelación interior para evitar que uno se exalte a sí mismo y termine autoinflado. Significa vivir en completa dependencia del Señor, es decir, sin depender de uno mismo, de su propia carne. He aquí el asunto. Mientras el soberbio depende de su propia carne y se ufana de ella y busca su propia gloria, la cual es vana, el humilde se compara con el Señor, evidentemente sincero, y dice, soy una lacra delante de la perfección divina de Cristo, y por lo tanto no le queda el ánimo de especular acerca de compararse contra otros que están en la misma condición baja que él ante este estándar perfecto. Humildad. Eso evita que la persona se exalte a sí mismo. Le lleva, por supuesto, a vivir dependiendo completamente del Señor, a no depender de su propia carne. Note, hermano, que con la definición de este hermoso vocablo que usó el Espíritu Santo a través de Pablo, nosotros vemos esta diferencia altamente contrastante que hay entre la ambición y vanagloria y la humildad. Las dos primeras podemos decir que procuran la exaltación de la carne y el ego sobreponiéndose a los demás. Pero la última es modesta en cuanto a sí misma, confiesa su dependencia del Señor para entonces estimar a los demás como es adecuado y en consecuencia, porque no puede ser de otra manera, servirles. La humildad no se compara con los otros para poder sentirse superior, sino que tiene como referencia o estándar de comparación a Dios mismo, reconociendo que se es insuficiente ante tal perfección del Señor. La soberbia no va a hacer esto. Prefiere compararse con otros para poder decir soy mayor, soy superior. El poder obedecer al mandamiento de Pablo de tener a los demás como superiores a sí mismo, el soberbio no puede llevarlo a cabo, porque en su propia comparación con los hermanos no admite que alguno pueda ser mejor. Y en este contexto, la humildad no se compara con otros para poder tener este fundamento de sentirse superior. Se compara con quien sabe que queda siempre perdiendo, que queda en pequeñez moral, con Cristo. Y de esta manera entonces, por supuesto, queda apagada nuestra luz delante del fulgor de la luz de Cristo. Como el puritano Thomas Watson dijo una vez al respecto, dijo, la visión de la gloria de Dios produce humildad. Escuche. La visión de la gloria de Dios produce humildad. Las estrellas desaparecen cuando sale el sol. Qué hermosa analogía. Y así sucede precisamente en la mente de quien anda en humildad. No es una estrella. Cuando el sol sale en el firmamento, desaparece. Su luz es prestada. La luz solamente apunta a aquel que brilla más que todo en el cielo. Pero esto solamente puede ocurrir cuando se contrasta la gloria excelsa de Dios, el fulgor de la luz de la gloria de Dios, con nuestra propia condición. La visión de la gloria de Dios produce humildad. ¿Recuerda Isaías en el capítulo 6?
Isaías en el capítulo 6, cuando vio a nuestro Señor Jesús, pues dice Juan que se refería a Cristo, ese pasaje, que cuando vio al Cristo allí sentado y las faldas llenaban el templo en su majestuosa gloria y la nube de humo y toda aquella gloria y los querubines clamando, dando voces el uno al otro, Kadosh, Kadosh, Yahvé. ¡Wow! Toda esa gloria, quedó pasmado. ¿Qué fue lo primero que exclamó? Miserable de mí. Soy hombre muerto. ¿Por qué? Soy hombre de labios inmundos que habita en medio de pueblo con labios inmundos. La visión de Dios trae humildad. La visión de la gloria de Dios trae humildad. Cuando el sol sale, las estrellas se ocultan. La humildad entonces no solo se constituye en este correctivo para la ambición y la vanagloria, sino también que ésta sí contribuye a la unidad de la grey. Pues ante la perfección de Cristo, todos somos insuficientes y todos somos dependientes de Él. Eso es lo que piensa la humildad. Soy insuficiente ante Cristo, soy dependiente de Él. Y cuando miro a mi hermano, él es insuficiente ante Cristo y Él también es dependiente de Él. Somos iguales. Somos iguales. Si somos conscientes de nuestra dependencia absoluta de Dios en cuanto a todas nuestras capacidades y dones, por consecuencia, no nos vanagloriaremos contra los hermanos. Así también está escrito en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién es el que te da ventaja sobre otros? ¿O qué cosa tienes tú que no hayas recibido de Dios? Y si todo lo que tienes lo has recibido de Él, ¿de qué te jactas como si no lo hubieses recibido? Y lo dice el apóstol Pablo, que bastante habló acerca de las cosas que él había hecho, pero como él mismo decía, no yo, sino la gracia del Señor operando por medio de mí. No se puede negar. 3 grandes viajes misioneros a todo el continente menor asiático no es cosa fácil. Con todo, él mismo dice, ¿quién es el que te da ventaja sobre otros? ¿Cómo puedes pensar que esta ventaja la tienes tú sin haberla recibido? Y si la recibiste de parte de Dios, ¿cómo te puedes jactar como si tú no hubieses recibido? O como si no dependieras de Dios, esta facultad tuya no dependiera de Dios para poder realizarla. Es increíble, es hermoso. Nos lleva la conciencia nuevamente al patrón y estándar, Dios, para que Él reciba la gloria en todo lo que se haga. No vanagloria, no ambición personal. Cuando nos comparamos con Cristo, por supuesto, nos vemos insuficientes. Allí todos somos dependientes de Él, ahí todos somos iguales. Si reconocemos entonces esta dependencia de nuestras capacidades y dones, no queda de otra, por supuesto, que ya no podemos vanagloriarnos contra los hermanos, porque lo que tenemos de Él lo hemos recibido. Ahora, los filipenses deben acompañarse de la humildad, ¿verdad? No hemos terminado, hermanos. Vamos por 3/3, 3/4. 3/3 es terminar. En las palabras del apóstol Pablo notamos que la humildad va colocada tanto en la actitud como en la solicitud, es decir, tanto en la disposición interna del corazón como en las obras también. No es que, la intención es lo que cuenta. No. El apóstol Pablo nos muestra con sus palabras que la actitud o la intención del corazón en este contexto debe ser humilde, debe ser mansa, es verdad. Pero Pablo no está contento con que alguien meramente tenga disposición humilde en el corazón y ya. Pablo nos muestra por la palabra que cada uno de los que tienen humilde disposición también deben tener solicitud en cuanto a las obras que manifiesten esta disposición humilde. Cuando Pablo dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, habla acerca de la humilde disposición interna que se considera a sí mismo no superior a los demás.
como una arrogancia a la cual apelar. Cuando el apóstol Pablo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, entonces aquí se refiere a la humilde solicitud en la práctica. ¿Nota la diferencia, hermano? Y con todo y eso, las dos van unidas. Nadie puede verdaderamente ser humilde en este contexto si no lo da por medio, esa humildad no la da por medio de la manifestación de esa solicitud. A Pablo en su pensamiento, inspirado por el Espíritu Santo, no le satisface que alguien pudiera decir, pero yo tengo una disposición en el corazón. Yo tengo una intención humilde en el corazón. Yo soy humilde, pero en el corazón. Anda, que ya decir que uno es humilde en el corazón ya suena pretencioso y arrogante. La humildad y cómo la conseguí. El título de un libro, La humildad y cómo la conseguí, santo cielo. Para el apóstol Pablo no debe ser así. Para Pablo la humildad no es un asunto teórico o meramente interno, sino que claramente también tiene manifestación en la práctica del servicio a la iglesia. Los hombres humildes son los que sirven teniendo disposición en su corazón de no verse superiores a los demás, sirven dándose por completo a ese servicio. Incluso si por medio de ese servicio se desproveen a sí mismos, incluso si en detrimento de su propia condición ellos deben dar el servicio. Estamos leyendo al apóstol Pablo escribiendo estas cosas mientras está preso. Y a él le preocupa no que él pueda salir libre, sino que la iglesia aprenda humildad. Que tengan disposición humilde y que tengan obras que acompañen esa humildad. Una solicitud en la práctica. No meramente una teoría refinada en la mente. Es obvio que una cosa tendrá necesariamente, naturalmente, que llevar a la otra. Si la disposición humilde en el corazón es verdadera, naturalmente dirigirá a una solicitud en las obras también humilde. Nadie puede verdaderamente tener una disposición humilde en el corazón y decir, es que no me dan ganitas, ¿sabe?, de mover los pies. Es que no sé, ¿no? Yo sé que el hermano tiene la necesidad, pero es que no lo puede hacer otro. Hay hermanos que viven más cerca, ¿por qué tengo que hacerlo yo? No, la humildad no piensa así, tiene solicitud. La disposición humilde, que verdaderamente es humilde en el alma, se manifiesta por medio de la solicitud en el servicio a los otros. De otra manera, es vanagloria, es pretensión, es arrogancia. Amén, hermanos. Bendita sea la palabra del Señor. Notemos cómo el apóstol lo dice de la misma manera, pero en otro pasaje. Efesios capítulo 4, del 2 al 3. Este pasaje también es hermoso. Note la secuencia lógica o la concatenación lógica de las palabras del apóstol Pablo en estos breves textos. Lo mismo que estamos leyendo aquí, que he explicado, él lo mismo dice en otras palabras en otro pasaje. Aquí en Efesios 4, del 2 al 3. Dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con longanimidad unos a otros en amor, solícitos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo estaba verdaderamente preocupado por la unidad de las iglesias. Una unidad, como ya hemos dicho anteriormente en las predicaciones anteriores, que está basada en la verdad. Y que esta verdad se debe traducir, por supuesto, en un acuerdo, en un mutuo acuerdo que la iglesia debe tener sobre lo que cree y lo que profesa. Pero esto no se puede llevar a cabo sin que en la mente de los creyentes haya una disposición humilde, pero además que haya una solicitud humilde para salvaguardar o preservar esa unidad. Sería sencillamente imposible poder preservar la unidad de la iglesia si no existe entre los miembros una disposición humilde en consideración de los demás.
porque es precisamente esta disposición la que primeramente dará lugar a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Si viene un hombre, hermano nuestro, y tiene necesidad de alimentos, y nosotros escuchamos que le está hablando otro hermano que no tiene alimentos, y nosotros escuchamos el asunto y uno dice: ay, vale, Señor, tenga misericordia de ese hermanito, gloria a Dios, Señor lo bendiga, vale, Señor le dé, Señor lo ayude. Eso es verdaderamente tener disposición humilde, según lo que estamos viendo de la palabra del Señor. Pues me late que algunos creyentes hoy día piensan así, que de alguna manera el Señor les felicita cuando ellos tratan de engañar a Dios con su oración de 30 segundos allí. Ay, Señor, ayuda a ese hermano. Ay, Señor, provéele a ese hermano, pobrecito. En vez de poner por práctica la disposición humilde con solicitud. Hermano, venga, estaba escuchando que usted no tenía algo de comida en su casa. Hermano, yo no tendré mucho, pero ¿sabe qué? Tengo 1 kilo de arroz. Vamos a picar mitad y mitad. Mitad para su familia y mitad para la mía. El Señor nos proveerá de otra manera en algún otro momento. Tenemos que arrancar este diabólico concepto que la intención es lo que cuenta. El Señor puede verdaderamente pesar las intenciones, pero la humildad nunca va seguida de la inutilidad, nunca va seguida de la futilidad, de lo infructífero, del no obrar, del quedar indiferente, del quedar completamente no me importa de la condición de los demás. Cuando quiero velar verdaderamente por preservar la unidad, mi disposición, si es humilde, se traducirá en una solicitud igualmente humilde. No esperando recibir nada a cambio de ello, porque busco la gloria de Dios. Porque busco la gloria de Dios, no la de la carne, no la del hombre. Ambas cosas, disposición y solicitud, humildes, deben tenerse en cada miembro de la iglesia del Señor. La primera, para tener afectos y estima adecuados hacia los hermanos, como vemos de las palabras del apóstol Pablo, considerando a los demás como superiores a sí mismo. Así que la primera, la disposición, es necesaria para tener estos afectos y estima. Y la segunda, para manifestar esta humildad en el servicio visible. Como claramente el apóstol Pablo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Se da cuenta que esto es una voz activa? Presente infinitivo, continuo. No mirando cada cual por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. No es que de vez en cuando yo considere que como que tocó hacer el asunto, entonces voy a buscar hacer. Lo que Pablo nos muestra aquí es una actitud constante, de una búsqueda, un procurar, un ser solícitos en servir a los demás, en pensar en el bien de los demás y tratar de conquistar el bien de los demás, alcanzar el bien de los demás. No quiero dejarlo solo en el pensar, como que alguno pudiera luego entonces justificarse diciendo, bueno, pastor, yo pienso en el bien de los demás. Yo oro en mis oraciones en la noche, yo digo, Señor, ayuda a los hermanos en la iglesia. Amén. Sí, amén. Que el Señor ayude a los hermanos en la iglesia. Que el Señor te ayude a ti, corazón frívolo, arrogante, pernicioso contra la unidad verdadera de la grey de Dios, que no tienes solicitud humilde para servir a tu hermano por quien Cristo también derramó la sangre que te ha santificado en el pacto a ti también. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tener ese pensamiento inmaduro, antibíblico, esa sabiduría terrenal, animal y diabólica? Entonces decimos que la primera se distingue porque piensa en el hermano con buena estima. Pero no se queda allí, porque la segunda, de acuerdo a esa estima, lleva el pensamiento a la obra, procurando el bien de los hermanos antes que el suyo propio.
Note lo que dice William Hendrickson en su comentario a este punto. Dice: cuanto más se dé cuenta del ferviente amor de Cristo por el hermano, ya que se entregó a sí mismo para salvarlo, tanto más deseará que prosperen los intereses de éste. Así también la unidad será promovida y la gloriosa comunión se mostrará ante el mundo en toda su hermosura como un poderoso testimonio. Es lo que Cristo decía en Juan 17, que así nos conocerían a nosotros por el amor que nos tuviésemos los unos a los otros. ¿Y qué dice el amor del amor el apóstol Pablo en 1 Corintios 3? El amor no busca lo suyo propio, no espera recibir nada a cambio. El amor se desgasta, el amor es humilde. El verdadero servicio es abnegado, sacrificial, constante y firme. No a veces, cuando de repente ya no me queda de otra porque ya todos saben que tengo que ayudar y tengo que hacerlo. Debemos mudar este pensamiento, quitarlo, que sea desmantelado por la bendita palabra del Señor y aprendamos humildad. Yo mismo no ruego estas cosas ni las demando, hermanos, como si yo las hubiese alcanzado. Yo no crea que mi euforia y mi pasión al decir estas cosas es porque yo he alcanzado perfección. No, hermano, no, créame que a mí me falta bastante. Yo lucho mucho con la terquedad, con el orgullo, con la arrogancia, la altivez. Todo ministro tiene una lucha constante con respecto a estas cosas. Pablo mismo dice que le fue colocado un aguijón para que él no se gloriara en sobremanera por los dones que él había recibido. Creo que cada ministro tiene algunas formas de aguijones para recordarse estas cosas. Pero el asunto de esto es que cada uno de nosotros, dado que Pablo mismo con toda verdad decía a los filipenses que aprendieran a tener humildad, que nada hicieran por vanagloria, que nada hicieran por ambición personal o contienda, de la misma manera todo ministro tiene la responsabilidad de predicar a la iglesia lo mismo. Nada hagan por contienda o por vanagloria, sino antes con humildad, estimando a los demás como superiores a ustedes mismos, procurando no solamente servirse a ustedes mismos, velando por sus propios intereses, sino también por los intereses y el bien de nuestros hermanos. ¿Sabe qué es infinitamente triste para un ministro? Dos cosas. Escuchar muchos amenes en una predicación de exhortación es infinitamente triste, porque uno, el ministro, sabe cómo se llaman las cosas después de tantos amenes. Generalmente la gente sale de aquí y se olvida de lo que le dijo amén y va y hace exactamente lo contrario a lo que le dijeron amén. Sí, esa es la lamentable condición de quienes profesan fe el día de hoy. Y dos, cuando no hay amenes, es igualmente triste, porque precisamente uno siente que el hermano no quiere agarrarse de ello, no quiere ceder a ello, o al menos probablemente no tiene este deseo. Estas cosas muchas veces dan tristeza en los corazones de quienes enseñan. Hermanos, como nosotros veremos el próximo domingo, esta humildad de la que Pablo estuvo hablando fue la humildad que tuvo el mismísimo Jesucristo. Más adelante lo veremos con mayor claridad. No cualquier humildad nos fue mostrada por medio del ejemplo de Cristo. Pablo va haciendo una progresión en su argumento que es magnífico, es glorioso. Y yo espero que el Señor pueda utilizar estas enseñanzas para confrontar nuestra naturaleza, que pueda verdaderamente golpear nuestros vestigios del viejo hombre, que pueda reprender nuestros errores. Yo estoy por demás seguro que muchos que estamos aquí precisamente escuchando todavía esta palabra, habrán algunos que ya quieren ir si no quieren escuchar más. Eso sucede, no se preocupe, ya tengo callo en eso. Pero es lamentable que uno pueda escuchar una exposición con un llamado, con una exhortación, con un consejo que proviene de la palabra del Señor, a que nuestras disposiciones sean cambiadas para tener humildad,
para no velar por nuestros propios intereses únicamente, sino servir a los hermanos, y que diariamente o día tras día en el testimonio, en la práctica, lo único que uno consigue sea siempre las palabras amén o vamos a orar por eso. Y esto es una exhortación directa a la Iglesia Bíblica Vida Abundante. Esto es una exhortación directa a la Iglesia Bíblica Vida Abundante. Todo el mundo que escucha esta predicación, por donde sé que se escucha, amén. Pero esto es una exhortación directa a nuestra congregación, nuestra casa. El juicio comienza por nuestra propia casa. Está bueno de que estemos alimentándonos y alimentándonos con la poderosa y bendita palabra del Señor. ¿Qué estamos criando aquí? ¿Renacuajos intelectuales? ¿Será eso? Ahora no venga alguno a pensar que estoy desdeñando la información o la formación. No, no es eso. Estoy desdeñando, estoy criticando, estoy exhortando, reprendiendo, que solamente nos guste recibir una buena palabra, decir amén, salir con la panza espiritual llena e ir a la casa a dormir como ociosos. Porque no ponemos por práctica lo que escuchamos. Porque somos de esos necios que Cristo llama oidores olvidadizos. Escuchamos y nos entra por un oído y nos sale por el otro. Y ya luego no hay una práctica consecuente de aquello que le dijimos amén. Y cuando llegan los tiempos de tribulación y angustia, vemos claramente que no hay una práctica consecuente con lo que dijimos amén. Mera información. No hay formación, no hay abnegación, no hay sacrificio, no hay una solicitud humilde acompañando esa susodicha disposición humilde. Preguntas de reflexión, con esto termino, son 5 preguntas. Primera pregunta: ¿son hechas nuestras acciones por alguna forma de ambición o rivalidad? Eso es algo que nosotros tenemos que examinar a la luz de la palabra del Señor y con el Espíritu Santo. Hermanos, si nuestra conciencia no nos reprende, mayor es el Espíritu de Dios. Nos va a reprender. Dará testimonio a nuestro propio espíritu con su palabra. ¿Son hechas nuestras acciones por alguna forma de ambición o rivalidad? Primera. Segunda, ¿son hechas nuestras acciones motivadas por alguna forma de alabanza propia o vanagloria? ¿Algún orgullo imbécil? Por tercera vez utilizo esa expresión. ¿Estamos siendo motivados por esto? ¿Es mi motivo la alabanza propia, la vanagloria? Mi motivo es precisamente la gloria de Cristo y el beneficio del cuerpo. Tercero, ¿demuestran nuestras acciones verdadera humildad? Ya sabemos lo que significa humildad. Hemos escuchado el concepto de humildad. El asunto en la pregunta no es sobre el concepto de la humildad, no es si usted puede repetir el concepto de la humildad. ¿Se dio cuenta que ese no es el asunto? Si fuera un examen teórico con un papel y un lápiz, yo creo que la mayoría saldría bien. Y recordaría más o menos lo que significa la humildad y su concepto, ¿cierto? Opinión moderada de mí mismo, X, Y, Z. Ajá. Yo no estoy preguntando acerca de cuál es su conocimiento o si recuerda el concepto de humildad. La pregunta es, ¿demuestran nuestras acciones, como Pablo manda, demuestran nuestras acciones verdadera humildad? En este punto siempre es difícil, hermano, para todos. Para los ministros, porque nos toca explicar con precisión lo que es humildad. Y hay de aquellos que tienen suficiente precisión para definir la humildad en su sentido más original y no tienen la disposición de vivirlo y llevarlo a la práctica. Pero no se queda el problema aquí, también va para la grey. Porque aquellos que escuchan la definición bien preparada, bien nutrida, bien informada, ustedes están recibiendo una información correcta que uno no sabe si están dispuestos realmente a obedecer y llevar a cabo. Así que nos barajamos en este contexto entre una situación de peligro, de si verdaderamente hemos de obedecer a lo que Dios manda y servir con verdadera humildad, o si estaremos pretendiendo engañar al Señor con soberbia, con vanagloria o con ambición personal. Cuarta pregunta: ¿damos a los demás hermanos la estima y afectos adecuados, reconociendo en humildad aquello en lo que ellos nos sobrepasan? Pablo dice, considerando a los demás como superiores a él mismo. Debe haber este sentido humilde en el corazón de reconocerlo. Aquello es mejor.
Tiene que suceder así. De otra manera, no estoy actuando en humildad, sino que mi pretensión o arrogancia ocultan la realidad. ¿Pero de quién? De los hombres será, porque de Dios no se puede ocultar. El Señor pesa el corazón. Si verdaderamente tenemos esa estima y los afectos adecuados y reconocemos en humildad a aquellos que nos sobrepasan en sus capacidades o dones, de los cuales Dios da, por supuesto, para el servicio de su grey y para la gloria de su nombre. Quinta pregunta y última. ¿Estamos verdaderamente atentos y solícitos para hacer el bien a nuestros hermanos antes que el bien a nosotros mismos? O aún incluso, aunque estemos en detrimento de nosotros mismos. Este punto es sumamente crucial, porque cuando examinemos en este contexto veremos si nuestro servicio y nuestra supuesta solicitud es humilde o hay soberbia allí, si hay vanagloria, si hay ambición personal, si no hay capacidad de desprendimiento, si no hay capacidad de abnegación, de sacrificio, para dar gloria a Cristo y pensar en el bien del cuerpo antes que el beneficio propio o el interés personal. Que el Señor nos ayude. Puesto de pie, hermanos, vamos a orar para culminar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, cual espada aguda, afilada, de doble filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y discierne, Señor, entre las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. No queda de otra, Señor, que reconocer que estamos desnudos delante de tus ojos y que a ti tenemos que dar cuentas. Cada uno de nosotros, Señor, en menor o en mayor grado lucha con estas cosas, de las cuales tu palabra manda que no sucedan en medio nuestro. De modo que nuestro deseo, después de haber escuchado, entendido, amado y creído esta exposición, es que nos permitas practicar lo que hemos entendido y a lo que le hemos dicho amén. Como orábamos al principio, no nos permitas caer en la levadura de los fariseos, la hipocresía, de decir amén o de asentir o de entender nuestro compromiso con el cuerpo de tu Hijo y hacernos los locos cuando según nuestra mente nos conviene. Elimina de nosotros, Señor, te ruego, quita de nosotros, despójanos aunque nos duela, y sobre todo si nos duele, Señor, quita de nosotros toda forma de ambición personal, toda forma de partidismo, toda forma de contención arrogante o egoísta, toda forma de vanagloria, toda forma de orgullo vano. Quita esto de nosotros, Señor, que nada hagamos por esto. Al contrario, dótanos de humildad. Dótanos, Señor, de una consideración propia modesta. Que podamos hacer el bien procurando tu gloria, procurando el bien del cuerpo, procurando el bien de los otros, el interés de los otros, incluso si de alguna manera salimos perdiendo, Señor, en ello. Danos el mismo sentir que hubo en Cristo, Señor. Danos la humildad que hubo en Cristo. Permítenos, Señor, no solamente entender esto. Oh bendito Señor, permítenos no solo entender esto. Permítenos amar y obrar conforme a esto. Que no salgamos de este lugar, Señor, llenos de una predicación más. Que no salgamos de aquí cabezones, llenos de alguna información que en realidad nos será inútil, no por la naturaleza de ella, sino por un corazón frívolo, que no está dispuesto a tener solicitud en la obediencia. Bendice a mis hermanos, te ruego. Bendice a mis hermanos, te ruego, Señor.
Bendice a cada uno de los miembros de Iglesia Bíblica Vida Abundante, te ruego, Señor. Y te ruego con el mismo énfasis y deseo, reprende, Señor, a cada uno de mis hermanos en Iglesia Bíblica Vida Abundante. Y a mí primero, Señor. Corrígenos, Señor. Llévanos, Señor, de la mano, como padre a hijo a quien ama. Azótanos y quita de nosotros aquello que es contrario a tu voluntad. Enséñanos humildad. Cuando se asome nuestra arrogancia, Señor, castíganos, limítanos, Dios mío, danos entendimiento, que procuremos, Señor, el beneficio de los otros y no el nuestro, que nuestro servicio realmente sea sacrificial y abnegado siguiendo los pasos de aquel a quien llamamos Señor y Salvador. Que no tengamos, Señor, por inmunda esta doctrina tan hermosa, sabiendo que tú mismo, nada más y nada menos, el Altísimo, el Todopoderoso, el Todo Soberano, omnisapiente, en humildad se hizo carne para venir a servirnos abnegada y sacrificialmente a nosotros. Señor, arranca la asquerosa ambición personal y la vanagloria. Que consideremos a Cristo como el alto estándar para nosotros hacer exactamente lo mismo con nuestros hermanos, porque en tu Hijo derramó su preciosa sangre, la sangre del pacto en la cual cada uno de nosotros hemos sido santificados. Te ruego por esta iglesia y por todos aquellos que habrán de escuchar tu palabra por medio de esta grabación. Bendice como quieras bendecir, Señor, y guárdanos del mal. Amén.